Shalom, Rabbi. Shalom. Buenos días, shalom a todos, bienvenidos nuevamente, estamos con ustedes. Vamos a seguir con nuestro tema que dejamos pendiente el pasado viernes, que es conectándonos con la luz del cambio en la Parashá Bejaloteja. Y al finalizar vamos a terminar de ver lo que nos faltó de el tema de las vocales Nekudot en hebreo para tener ya todo el panorama del Aleph Bet ya grabado y ya estudiado por todos nosotros. Gracias a los que están enviando sus tareas, muchas gracias. Qué bueno que están esforzándose en ese sentido. Les damos unos minutitos a que se conecten, un minutito y iniciamos, ¿les parece? Gracias, buenos días a todos, shalom. Preparen mientras una libreta para que podamos empezar. Para que tomen nota, les voy a enseñar algunas cosas que quedaron pendientes de la parashá. Bien, nos quedamos en el tema de lo que el Rak Nachman de Breslev enseña de esta parashá, que hay dos conductos, uno de descenso y otro de ascenso,
que nos va a facilitar, más bien nos va a dar, sí, nos va a facilitar el entendimiento de lo que representa la luz, esta luz del cambio, esta nueva luz. Ayer platicaba con mi cuñado Yahil y hablábamos de la instrucción que Moshe le dio a Aarón, esa instrucción que Hashem le dio a Moshe y que Moshe le dio a Aarón. Y le dijo, cuando encienda el menorá, el candelabro, que las luces apunten a una dirección. Y a veces leemos la parashá, pero no la entendemos muy bien o no dimensionamos lo increíble y lo maravilloso que es la Torá al dejar escrito todo esto. El candelabro se encontraba en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, y el candelabro tenía la función, obvio, de alumbrar. Pero lo interesante es que dentro del lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim, no era lo único que había dentro del Kodesh HaKodashim. Habían varias cosas más, el Shulchan, la mesa de los panes de la proposición, también estaba sobre todo el arca del pacto. Y en un extremo del Kodesh HaKodashim estaba el menorá. Cuando Hashem le dice a Moshe que le diga a Aarón que lo encienda, le dice y dirige las luces hacia una dirección. Cuando usted y yo encendemos una vela, ya sea de cera o una vela de aceite, pues la prendemos y uno creería que cuando la pones hacia una dirección, va a alumbrar hacia ese lado. Y esa es la idea que tenemos. Pero hay mucho más en este mensaje, porque lo que estaba haciendo es que estaba el menorá de los 7 brazos en un lado, y cuando encendió el menorá, la flama normalmente, o más bien así debe de ser, enciende hacia arriba, pero en la instrucción que Moshe le da a Aarón y que viene de parte del cielo, que es, le dice, y que dirija la luz hacia un lado, la vela, la flama, no daba hacia arriba, la vela se dirigía hacia donde se encontraba el arca del pacto. Así que eso es un milagro. Siempre que estuvo encendido el menorá, siempre estuvo la flama, jamás alumbró hacia arriba, siempre fue dirigida la luz o la flama hacia donde se encontraba el arca del pacto, haciendo no solamente un señalamiento de un milagro, sino también el alumbrar el arca del pacto. Lo importante, porque ahí se encontraba precisamente el pacto que Hashem había hecho con Moshe y con el pueblo de Israel, de alumbrarlos, de estar con ellos en su Shejinah, en la manifestación visible de la presencia de Dios. Fíjese lo que dije, la manifestación visible de la presencia de Dios. Así que imagínese nada más el espectáculo de mirar. Imagínese el momento de Israel cuando tenían que levantar el tabernáculo, el Mishkan, y que tenían que alzar el arca del pacto, caminar con ella, cargarla y llevarla. Pero nuestros sabios enseñan, y a través del Zohar, nuestros sabios enseñan que Israel nunca cargó el arca del pacto. El pueblo de Israel, los levitas, que eran los encargados, nunca la cargaron, solo la dirigieron. El arca levitaba, el arca estaba levantada por encima del piso y solamente había que dirigirla. Israel jamás cargó el arca del pacto. Servía las argollas de oro que por donde pasaba la madera de acacia recubierta de oro, servía solamente para que le pudieran dar dirección hacia donde se dirigían el pueblo por la Shejinah, la gloria, la manifestación visible de la presencia de Dios. Hacia allá se dirigía el arca del pacto. Entonces, no es que la cargaran, tenemos a lo mejor la idea de que la cargaban. ¿Podría cargarse la presencia de Dios? Pues es imposible, ¿no? Se dirigía nada más. Nosotros no podemos cargar la presencia de Dios sobre nosotros, podemos dirigirla hacia donde nos conducimos. Por eso la tarea y el esfuerzo que nosotros hacemos, el trabajo que nosotros hacemos, es caminar paralelo o caminar conectados hacia la ruta, el derech, el camino que Hashem ya nos trazó a cada uno de nosotros. Cuando nosotros caminamos en la ruta que Hashem trazó para nosotros, estamos
dirigiendo la presencia, la luz, la manifestación visible de la presencia de Dios para que el mundo pueda ser mejor. Y entonces ahora queda claro que lo que estaba pasando y aconteciendo era algo sobrenatural, era algo muchísimo mejor que nada más creer que traer el arca del pacto cargando. Para nada, era dirigida nada más. Siguiendo con el tópico de lo que hablábamos ayer y que ha servido como motivación de mi parte para con ustedes, es que es necesario que entendamos que una de las cosas que hacemos todos los Shabbat cuando nosotros vamos a hacer la tefilá del Shabbat o los días de la semana que nos corresponda reunirnos y asistir a la Keilah, a la comunidad, es cuando se saca la Torá del Ejal. Hablábamos el viernes de que parece que no recuerdo todavía quién me preguntó que parecía que era un culto al rollo, al pergamino del Sefer Torah. Y la verdad está muy lejos el comentario porque no se ha entendido qué es la Torá desde la óptica de lo que estamos hablando. Esos dos conductos, uno de descenso y uno de ascenso, uno llamado Torá y el otro llamado Kedushá. Vamos a terminar de hablar del tema de la Kedushá, de ese conducto que tiene como tarea nuestra ascender esa luz que recibimos de parte del Eterno por la Torá. Y esa luz, ese conducto que viene con ese chorro de luz que es la Torá, para empezar, se recibe y se conecta con esa energía, esa luz, cuando sacamos el rollo de Torá y cuando tocamos el rollo de Torá. Es algo que no podría explicarlo de una manera plena al 100% porque es tan limitado mi lenguaje que explicar qué sientes cuando la cargas, el rollo de Torah que me ha tocado a mí cargarlo, los sábados en la mañana que nos reunimos para sacarlo, y me ha tocado, no tienen una idea de la sensación, de las emociones que provoca el cargar el rollo de Torah y estar cargándolo y estar pensando y diciendo en mi mente para mí mismo, es un honor tenerte, es un honor cargarte, es un honor llevarte al pueblo para que el pueblo se conecte contigo cuando tocan el tic, que en términos de nosotros es es un estuche de madera donde por adentro se contiene el rollo de Torah. Hay muchas formas, no es la única, hay otras formas de tener el rollo de Torah. Nosotros lo tenemos en un tic por ser una costumbre judía, sefardí, mizrají del oriente, no de Israel, sino fuera de Israel. Y esa emoción de conectarte con la Torá y recibir esa energía. Hablábamos el viernes de que al final de ese conducto se encuentran como filamentos. Uno de esos filamentos se activa cuando yo la cargo y cuando la llevo hacia ustedes, hacia el pueblo, y el pueblo la toca. Por eso no es lo mismo. Digo, ya cuando menos se conectan ustedes, pero no es lo mismo, estén así. Yo les voy a pedir que los que tengan la posibilidad de que cuando esto se regularice puedan venir y hagan esto, lo toquen, se conecten con esa energía. Yo cuando la llevo, pienso para mis adentros, ¿cuál fue el último ancestro mío que la tocó y que tuvieron pasar tantas generaciones, tantos padres, tantas madres que dejaron de hacer esto y que ahora me da el honor, el privilegio, la satisfacción, el orgullo, todo lo que ustedes quieran? Por eso les digo que es tan finito mi lenguaje, que yo soy el que ahora la estoy cargando y la estoy conectando con mi clan, con mis descendientes, mis hijas, mis nietos, mis yernos, que están caminando en este camino de la Torá. Es activar ese filamento. Así que el pergamino, el rollo de Torá, no solamente es el sacar, el tocarla y el besarla, porque es lo que hacemos los hombres con su talit y su tzitzit, las mujeres con su velo o con un sidur, los niños no necesitan nada de ello, traen la kedushá y tocan el rollo de Torá y lo besan. Amados, no es un acto, es
sin sentido, no es un culto que se le rinde al pergamino del rollo de Torá, es una conexión de esa luz que es parte de un conjunto de filamentos, el todo de un conjunto de filamentos que tienen como intención transmitirnos esa luz, conectarnos con esa luz. Amados, tenemos días de no reunirnos por esta contingencia. Tenemos meses algunos y otros años de no tocar un rollo de Torá. No sé cómo podemos vivir sin ello. No sé cómo podemos vivir tan desconectados de ello, porque no es que querramos rendirle el culto, es que sentimos esa energía que el alma percibe y que nosotros de manera física produce una serie de sensaciones y emociones que son indescriptibles en este momento para mí, para ustedes. Pero bueno, en ese rollo se encuentran nombres codificados que en realidad lo que son puertas para que esta luz entre y se manifieste. Por eso yo necesito mirarla. Y cuando el Sheliach la abre y la levanta y nosotros la señalamos con nuestro dedo meñique, ¿se dice este dedo? Nuestro dedo meñique y decimos Besoda Torah, Asher Sham Moshe, Limne Bene Israel, El Shaddai Emet, y estamos diciendo que esta es la Torah, la verdadera Torah que Moshe recibió del Sinaí, del parte del Shaddai. Todo eso es una conexión, no es un mero acto religioso, se hace con conciencia, se hace porque sabemos lo que estamos haciendo, no nada más. A lo mejor el que no lo sabe, mira eso, el que no sabía esta información, mira que es un mero acto de religioso, tal vez, costumbre, tal vez, no lo sé, pero no es el conectarse con ese filamento divino que tiene luz para nosotros. Y una tarea que tenemos cuando estamos mirando el rollo de Torah es darnos a la tarea de buscar una de las letras de nuestro nombre. Claro, nuestro nombre tiene que ser nuestro nombre sagrado, no el nombre que por alguna situación y desgracia nuestros padres nos pusieron y que no tiene nada que ver con la lengua sagrada. Es otra clase, la de Masal, esa, y necesitamos entender que nuestro nombre es un nombre que contiene una energía y que activa una energía para que podamos alcanzar el propósito y el destino que Hashem tiene para todos nosotros. Así que no hay nada como un nombre hebreo para nosotros. Y ahí estamos mirando la Torá y viendo dónde se encuentra. Y ahí está la Yud de mi nombre, por ejemplo, la Aleph de mi nombre, la Shin de mi nombre, otra vez la Bab y luego la Yud y luego amados, empiezo a formar mi nombre y activando, y hagan de cuenta que se prenden lucecitas cuando estoy haciendo todo eso. Esa es la razón por la que actuamos así. Esa es la razón, nos estamos conectando con esa luz que va a producir en nosotros ese cambio, el querer como el hacer, ese cambio de no conformarnos con menos. Amados, no te conformes con menos, hay mucho más para ti. El chofer tiene la tarea de estar en un completo estado de pureza, de santidad, porque lo que está haciendo es transmitir a través de su escritura y transmitir esa luz cuando empieza a confeccionar una Torá para nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo de Hashem, la niña de sus ojos, los amados del Eterno. ¿Qué otro filamento, siguiendo ya con el tema de lo que no hablábamos, qué otro filamento contiene ese conducto que trae un chorro de energía que desbordada, una cascada de energía para nosotros? El estudio de los nombres del Eterno es otro filamento. Es otro filamento y casi en cada parashá tratamos de estudiar algo en ese sentido, procuramos dar algo en ese sentido, porque los nombres del Eterno conforman una especie de sinfonía musical y que a la par del estudio de todos, lo que hacen nosotros es crear una melodía que va a pasar, que lo que va a provocar en nuestra vida es activarnos, es no conformarnos con menos, es el desear más, el ser los primeros en llegar. Mire que no están todos conectados hoy. No lo sé por qué, tendrán sus razones, sus justificaciones y podrán ser genuinas, pero no, hoy todos los que no se conecten se van a perder de la oportunidad de conectarse con esa luz
esa luz que lo que hace es motivar, animar, impulsar a cada uno de nosotros a alcanzar propósito y destino. Cuando la luz del Eterno, en el estudio de la conjunción de sus nombres en las diferentes parashot de la semana o del año, lo que hace es generar un tipo de conexión, de vibración, que lo que hace es afectar el entorno mío, afectarme a mí y el entorno mío. No lo puedo percibir a lo mejor de manera física, pero mi alma lo percibe. Pero cuando mi alma se conecta a través del estudio de los nombres en la parashá, cuando estoy leyendo la parashá y estamos viendo que ahí aparece el Yud Kei Bab Kei, o aparece el Shaddai, o aparece alguno de los otros nombres, lo que está haciendo es mi alma es conectarse con esa luz, es el clic con esa energía que proviene de ese chorro divino que viene a través del conducto de la Torá, y aunque no lo sienta de manera aparentemente física, lo conecta con mi alma. Cuando se conecta con mi alma en el plano físico, lo experimentamos a través de las situaciones cotidianas a las que nos enfrentamos. Y cuando nos enfrentamos a situaciones adversas y difíciles, gracias a esa conexión, siempre tenemos la respuesta, siempre tenemos la manera de solventar la situación, siempre tenemos la respuesta a eso, gracias a la conexión que experimentó nuestra alma al estudiar la parashá. Lo cierto es que no solamente es eso, las diferentes parashot del año son filamentos que nos conectan. Así que cuando yo no estudio un Shabbat, en una semana me pierdo por alguna situación de trabajo, lo que ustedes quieran, amado, estás desconectándote de ese filamento. Cada parashá de la semana cumple, es otra parte de ese conjunto de filamentos. Vea la importancia de guardar Shabbat. Para nosotros el guardar Shabbat no es una opción, es una instrucción, es un mandamiento, es una obediencia. Para nosotros estar en Shabbat el viernes, el sábado, estudiar Torah no es una opción, es el momento y la oportunidad de la conexión. Así que piénsele cuántas veces te has propuesto, hoy no voy a faltar, y resulta que cuando termine el año dejaste de estudiar no solamente una, varias parashot, y lo único que lograste fue desconectarte de ese filamento que contiene una energía, una luz para ti, que te va a capacitar a aprender a vivir tu vida con el tiempo de la Torá para ello. Amados, es bien importante lo que les estoy mencionando. Es sumamente importante. No solamente es entender que ese conducto que viene en forma descendente del cielo para acá es la Torá. Es el conjunto de estudios a lo largo del año que llevamos a cabo de la Torá, y es conectarnos con ella. Es el conjunto de las tefilot que nos corresponden hacer para conectarnos con esos nombres sagrados que tiene como intención impulsarnos a cambiar nuestra vida y cambiar nuestro entorno. Déjeme sigo con el tema de la luz. La luz que recibimos de parte del cielo en ese conducto es una. Solo que dice el Zohar y los jajamín que estudian el Zohar, dice que se amolda al recipiente que la contiene. La luz que recibimos se amolda al recipiente que la contiene. No olvides que tú y yo somos un kelí. No olvides que tú y yo somos un recipiente. No olvides que tú y yo somos ese depósito. Ahora, fíjense bien, voy a tratar de poner un ejemplo para que entendamos la importancia del kelí al recibir la luz. Si lo que tengo es un vaso cuadrado y meto agua dentro de ese, el agua tomará la forma del vaso. Si el vaso es redondo y además es un vaso sabor chocolate, el agua que recibimos seguirá siendo agua, pero la forma y el sabor que tiene es por lo que tiene que ver con el vaso que la recibe. El agua será agua, pero sabrá chocolate.
Si el vaso tiene sal o es de sal, el agua será salada. ¿Para qué sirve toda esta información que les estoy dando? Para que entendamos que todo lo que hay en nuestra vida es el resultado del molde que somos. Va de nuevo, y si quiere anótelo como una frase. Todo lo que hay en nuestra vida es el resultado del molde que somos, el tipo de recipiente que somos, el tipo de depósito que somos. Cada mañana nos llega una cascada de luz, solo que ella se adopta, dije cada mañana por las oraciones, se adopta a la forma de nuestro depósito. Por eso es que nuestro sistema de creencias se forma y viene a ser en nuestra vida perpetuo y se refuerza constantemente. La luz, escúchame bien, la luz no trata de cambiar el molde. Es la vasija la que debe trabajarse a sí mismo para cambiar su estado interno. Verdaderamente que somos barro en sus manos y Él nos da una forma. Cuando Él nos da una forma, está todo bien. Cuando nosotros no hemos cedido nuestro ego, nuestro yo, no hemos minimizado. El viernes hablábamos de que el volumen del ego es como esa manilla, esa manija. La tenemos encendida y le hemos dado le hemos girado tanto que le hemos dado tanta fuerza. Y hablábamos el viernes, bájale el volumen del ego y súbele al volumen de la santidad, de la Kedushá. Y verás entonces que te has convertido en la vasija que Hashem quiere que seas. Él no te va a forzar. Cuando dice el alfarero que somos barro en sus manos, es cuando nosotros quebramos el yo, desquebrajamos el yo, ese sistema de valores, ese sistema de creencias, de mentalidad que se ha enraizado en nosotros y que nos ha dado la personalidad que tenemos. Cuando lo ponemos delante de Hashem, es desquebrajado y Él empieza a formar uno nuevo. Pero esa es una decisión, por eso estoy diciendo que la luz no trata de cambiar al molde. La luz, el agua, se adapta al molde. Es la vasija la que debe de tomar la decisión de trabajar a sí misma para cambiar su estado interno. No hay de otra, es trabajo, es cambio, es esfuerzo, es dedicación. El que gritaba deje de gritar, el enojón deje de ser iracundo. O sea, tienen que entender que por sobre las cosas Hashem nos puso leyes, mandamientos, decretos. Vivir dentro de sus leyes nos va a permitir no solamente tener conocimiento, sino acciones que van acompañadas o a la par de ese conocimiento. No puedo decir que yo conozco la Torá, obedezco la Torá si estoy viviendo lejos de ella. Tenemos que ponerle mucha atención a esto. El hecho es que todo lo que viene de lo alto solo tiene un túnel, una salida. Y esa salida se le llama Torá. Esto no tiene que ver con raza, con religión, con creencia, con nada. No quiere decir que solo los que estudian Torá son receptivos de este conducto. Déjeme explico esto. La Torá es un conjunto de leyes. Por lo tanto, todo aquel que vive bajo esas leyes está expuesto a esa luz. No hay forma de exponernos a la luz si no vivo conforme a esas leyes. Así que hoy, y si la ley dice guarda Shabbat, y si la ley dice haz tefilá, y si la ley dice las diferentes leyes, y yo no lo hago, yo no estoy exponiéndome, yo no me estoy exponiendo a esa luz. Podré saberlo, pero será mero conocimiento. Esa acción es traducido en una acción. ¿Tienes el conducto despejado para recibir abundantemente lo que sale por este conducto? Cuando tú has trabajado en tu yo, has
Le has bajado el volumen a tu yo. Ahora, voy a entrar en lo que no había hablado y que era el tema que me parecía muy importante. El asunto que estos conductos, tanto el de descenso como el del ascenso, tiene una energía. Déjeme ver si sé encontrar la palabra. Tienen una energía protectora, por llamarlo de esta forma. Tienen un mecanismo protector que se llaman ángeles. Hay ángeles que protegen el mecanismo del descenso y del ascenso, porque tiene que ser protegido. Van a ver por qué. Cuando yo estoy en mi yo, en lo negativo de mí, en el ego, en el yocentrismo que hemos mencionado, me conecto con una fuerza negativa de ángeles. Es decir, para los que no saben, y hace mucho tiempo hablábamos esto, para los que no saben, nosotros cuando obedecemos un mandamiento, dije obedecemos, no sabemos. No estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de ese conocimiento que se traduce en una obediencia para mí. Creo un ángel positivo. Cuando yo no obedezco un mandamiento, creo un ángel negativo, que después van a dar fe, testimonio, de mi obediencia o de mi desobediencia delante de Hashem. No va a tener forma de justificarme, no voy a tener forma de justificarme delante de Hashem, porque va a haber alguien que me va a acusar, o va a haber alguien que me va a defender. Cuando venga el momento en que me enjuicien y me digan, no cumpliste, y que se vea la historia de mi vida, que había un ángel que diga, sí, sí cumplió este mandamiento, pero va a haber otro que va a decir, no, no cumplió sabía de este mandamiento, sabía de amar, sabía del honrar, sabía del respetar, sabía de, etcétera, etcétera, etcétera. Sabía, pero no los guardó. Por eso se le llama una fuerza espiritual que protege los mecanismos. Cuando yo estoy trabajando en mi yo, negativamente hablando, un ángel acusador va a impedir que yo me conecte con esa luz. Un ángel, una fuerza, vamos a utilizar el concepto fuerza negativa y fuerza positiva, para que no nos confundamos, porque oímos de ángeles y luego queremos saber lo clásico. ¿Y cómo se llama ese ángel? Ya los conozco, o conozco la gente y su mentalidad, pero no es por ahí. Creo que tiene más importancia lo que genera esa fuerza positiva o negativa en mí, que esa es la que hay que analizar y estudiar. Cuando yo persisto en trabajar con mi yo, no puedo conectarme con la luz como debería de ser. Estas fuerzas no pueden atacar la luz, tanto la positiva como la negativa. Esta fuerza no puede conectarse con la luz, porque déjenme explicarlo, están en una frecuencia diferente. Pero lo que sí pueden hacer es influir sobre el individuo, sobre la persona, de una forma positiva, si éste trabaja en su yo de manera correcta, disminuyéndolo, o de una forma negativa, si éste persiste en seguir trabajando con su yo de una manera negativa. Ok, ahora lo digo de otra forma. A través de nuestras averot, transgresiones, nos pueden afectar estas fuerzas negativas y generar situaciones que activan una fuerza negativa que en hebreo se llama Mohin Kanut, Mohin de Kanut. Mohin de Kanut. Mohin, lo voy a anotar, Mohin de Kanut. Ahí está, ¿lo ven? ¿Sí se ve? Déjenme ver si se ve. Creo que sí, sí se ve. Ahí está. Mohin de Katnut. Si no, muevan su teléfono porque creo... no.
Sí, es que también tiene que ver con la percepción de la imagen que ustedes tienen. Mojín de Katnut. Mojín de Katnut. Fíjense lo que acabo de decir. Mojín de Katnut. O cuando yo sigo trabajando con mi negatividad, no me gusta que me digan nada, hago las cosas a mi manera, no me gusta si quieres, así hablamos a veces, no me gusta que me llamen la atención, hago todo como yo quiero, a pesar de que te está diciendo la Torah cómo te debes de comportar si eres hombre. Si eres mujer, te está diciendo cómo te debes de comportar con tu esposo, con tus hijos, cómo, si eres hombre, cómo te debes de comportar en el ejemplo que ustedes quieran, en el ejemplo que le pongan. Podemos discutirlo si gustan. Pero a través de nuestras averot, de nuestro yo, esta fuerza negativa nos afecta y genera una situación que activa un concepto de Cábala que se llama Mojín de Katnut. Mojín de Katnut. ¿Qué significa? En términos literales, espíritu rebelde que produce el ser humano. Mojín de Katnut, espíritu rebelde que produce el ser humano por desobediencia a los preceptos de la Torá. Por eso les dije que esta fuerza no afecta a la Torá, ataca al individuo, a la persona. Mojín de Katnut es una fuerza negativa que genera el ser humano por su rebeldía y su constante práctica de la verá, la transgresión. Ahora, traducido en términos de lo que produce esa fuerza negativa en mí, es estrechez intelectual. Lo que se diría como inmadurez intelectual. Esta fuerza negativa genera estrechez intelectual, inmadurez intelectual. Ahora dicho en términos definitorios, este espíritu rebelde que generé por toda mi negatividad, lo que va a hacer es seguir manteniéndome estrecho intelectualmente, impedido, incapacitado para conectarme con la luz correctamente. Porque si no sirvió de nada y produjo un cambio, no es porque la fuerza o la luz, el chorro de agua que desciende de ese conducto no tenga la capacidad para producirlo. Significa que yo he activado una fuerza que se llama Mojín de Katnut. A nivel práctico, es estrechez de conciencia. Por lo tanto, el individuo, la persona, tú, yo, el ser humano, no puede salir de su visión sesgada, lo cual perpetúa un conflicto entre en el lugar donde se encuentra. Todo lo ve complicado. Mojín de Katnut, estrechez de conciencia, es una creencia profunda que genera en el ser humano pensamientos, actitudes, conductas como las de, hay gente que se siente profundamente abandonada, incomprendida, nadie me quiere, y viven una vida o de celos o de cualquier otra emoción que nos hace crearnos un conflicto interno. El Rab de Breslev Nachman pone un ejemplo de esto. Cómo brincar a estos ángeles o a esta fuerza negativa. Y dice que hay dos medios complementarios para brincar esta fuerza negativa. Número uno, poner a fluir la shefá a través de los conductos. La shefá, dije la shefá. ¿Qué es la shefá? Esa energía de una kemia que les pasé y solo los que me la pidieron, no todos los que recibieron la clase, se las mandé, porque no todos me la pidieron. Hay cosas que no las voy a mandar en el chat grupal de notificación.
me la van a tener que pedir ustedes de manera individual. Porque si no la entendieron, ¿para qué se las mando? La clase está ahí, hasta se quedó grabada, apareció en el video, ahí está en la clase. Y después se las mandé y les dije que los que la recibieran, la enmicaran y la cargaran en su cartera o en su bolso para las mujeres. Me imagino que nadie la recibió porque nadie me mandó una fotito del trabajo. Como ahora que les dije, hagan su tarea, mándenme una foto de su tarea y le agradezco a los que hicieron su tarea y la mandaron. Hay que activar la Shefá. No voy a meterme en eso, ahí está en la clase. Ahora, para los que están oyendo y quieran la Shefá, mándeme un WhatsApp y dígame, Shalom Gaba, yo quiero la Shefá, para empezar a brincar esta fuerza negativa que sigue produciendo estragos en mi alrededor y en mi vida. Abandonar. ¿Alguien sabe qué significa la palabra kabot? ¿Quién quiere hablar? Ahí en línea. ¿Qué significa la palabra kabot? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sherakoni yibaruch. Fuerza, Amén. poder, ¿Qué significa kabot? fuerza, ¿No? poder. ¿No tampoco? Ah, no, favor, ¿Kabot? esplendor, ¿Perdón? Honorabilidad. esplendor. ¿Tampoco? Ay, perdón. No te preocupes, no hay problema. A ver, Asita. O Yagil. Aquí ya dijo. Honor. Honor. Honorabilidad. Honor. Honor. Kabot es la palabra hebrea para decir honor. Honor. Pero en un sentido negativo, como kabot viene de kabet y gadó, kabot es orgullo. 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 La Shefá, activada como se los enseñé, aparte de empezar a trabajar en la cuestión de la prosperidad en nuestra vida, gracias Sara Baena, honor, gracias. La Shefá combate el kabot en su sentido negativo, que es el orgullo. Kabot de kabet, de una forma negativa, es orgullo. Así que la Shefá disminuye el orgullo, el kabot, en una forma negativa. Porque el orgullo crea la expansión de la conciencia llamada mojín. Fíjense bien, combatiendo el orgullo a través de la Shefá, crea la expansión de la conciencia llamada, ahora voy al contrario de mojín de Katnut, uno que se llama mojín de Gatlut. De Gatlut. Mojín de Gatlut. Si quieren lo pongo ahí en el chat para que lo vean, en caso de que tengan problemas. Mojín de Gatlut. ¿Qué es Mojín de Gatlut? Expansión de conciencia. ¿Qué es Mojín de Katnut? Mojín de Katnut. Estrechez de conciencia. El kabot, el orgullo, cuando lo abandonamos, cuando dejamos de vivir para nosotros, cuando dejamos de ser soberbios, cuando dejamos de ser orgullosos,
Y cuando abandonamos, en términos hebreos, el kabod en su forma negativa de nosotros, lo que hacemos es activar Mohin de Gadlut. Mohin de Gadlut. Crear una conciencia de expansión. Aquí estamos hablando, entonces, de un kelí, de un recipiente que recibe más luz. Gracias al trabajo de minimizar el yo, el orgullo, el así soy, el si quieres, todas esas acciones, esos pensamientos que en lugar de traernos una verdadera satisfacción y una verdadera bendición, han sido un completo obstáculo y una completa tontería de nuestra parte no hacer nada para combatirlo. No hay nada como ser conocedores de la ley y obedecer la ley. Eso crea Mohin de Gadlut. Conocer la ley pero no obedecerla crea Mohin de Katnut. Por favor, hagan caso. Miren que no estamos viviendo un tiempo donde el internet nos puede hacer tan muchísimo daño, porque encontramos cada tontería en internet. Cada tontería en internet. Encontramos a cada persona que está enseñando cosas que no tienen nada que ver con la Torá. Seamos sencillos y humildes. Alejemos de nosotros el kabod en su forma negativa para que entonces empiece a generar una conciencia llamada Mohin de Gadlut. Abandonemos el orgullo, la soberbia, el enojo, la ira. Dejemos de vivir para agradarnos a nosotros mismos y trabajemos para agradar a los demás. Y entonces generamos Mohin de Gadlut. Si oramos, como un ejemplo, para recibir Parnasá, pero estamos con orgullo, muy difícilmente la Shefá que trae la Parnasá va a llegarnos y estaremos en escasez. Pero en cambio, si oramos para recibir Parnasá, para también de esta forma servir a Hashem, se activa ese conducto con ese filamento que trae la Shefá, la abundancia, y entonces lo que hace es traernos esa bendición. La meditación, vamos a otro punto. Ahora ya aprendimos. Si persistimos en trabajar con el yo, Mohin de Katnut. Si disminuimos nuestro yo, Mohin de Gadlut. Gadlut. Katnut, estrechez. Gadlut, expansión. También nos enseñan que el meditar en una kemia de Mohin de Gadlut también ayuda a extender nuestra conciencia. Así que si usted quiere una kemia de Mohin de Gadlut, ya sabe cómo pedirla. Shalom, pero póngamela. Yo quiero que me pueda dar una kemia de Mohin de Gadlut. Shalom. La meditación de un Mohin de Gadlut, de esta frase en hebreo, empieza a generar una expansión de conciencia. Este concepto de Mohin es muy interesante porque nos indica que estas energías que existen, la positiva y la negativa, que es como ángeles suspendidos en el aire, lo que esperan es influir y afectar a nuestra vida. De una forma positiva, si yo hago mi trabajo.
Y de una forma negativa si yo no hago mi trabajo. Entonces, el resultado de lo que vivimos hoy es del permiso que le hemos dado a estas fuerzas negativas para trabajar con nosotros. El tamaño de su influencia es el tamaño del trabajo que hago con mi conciencia. Salir de nuestras averot no es fácil. Vivimos en un entorno lleno de averot, de transgresiones. Y verdaderamente que es difícil y a veces nos hemos adaptado a ellas. Y podemos hasta tardar en identificarlas. Y a lo malo le hemos llamado bueno. El estudio de Torah no solo mantiene activa nuestra capacidad intelectual, es decir, ponemos a trabajar el moaj, el cerebro, por eso dice moajim, mojín, que viene de moaj, cerebro, por si no lo había notado, mojín viene de cerebro, pero en el sentido de la palabra completa no significa cerebro, significa conciencia estrecha o conciencia expandida. Cuando nosotros estudiamos Torah, no solo nos mantenemos activos neuronalmente hablando, también nos mantiene conectados a esta vía de descenso que viene del cielo. Hay varias maneras de romper o trabajar o desquebrajar mojín de Katnut. Esa es la tarea. Esto es lo que no hablamos el viernes y que ya dijimos varias cosas hoy. Número 1, la kemia. Mojín de Katnut, estrechez de conciencia. ¿Cómo romperla? Bueno, trabajando con el yo, ya lo dijimos, con una kemia, dando sedaká con kavaná. Dando sedaká con kavaná. Yo sé que cuando toco sedaká, luego recibo mensajes, es que no tengo. Bueno, es su yo el que le dice que no tiene. Trabaje con su yo. Siempre va a haber oportunidad. Y historias de la sedaká para estudiar, les he contado varias. Hasta el pobre tiene la obligación de dar sedaká cuando estudia Torah. 2 monedas. Esa es su obligación. 2 monedas. No se es legalmente dueño de lo que se recibe porque no se paga un costo por ella. Por eso no crean que cada Shabbat yo les digo a los que dan su maser, a los que dan su sedaká, bendiciones para ustedes. No crean que se los digo nada más por decírselo. Ni tampoco se los digo para fastidiarlo. Se los digo porque sé lo que genera dar sedaká, sé lo que genera dar maser, sé lo que genera dar terumá, sé lo que genera. Cuando doy con kavaná, que se acabe mi estrechez, mi mojín de Katnut, aquí está mi sedaká. Y le agradezco a los que lo dan. Mire que ha llegado sedaká desde Chile, desde Colombia, y les ha costado un trabajo hacerlo, porque o lo dan por transferencia de MoneyGram o Western Union, o lo hacen por PayPal, o lo hacen por sí, por PayPal a través de su correo electrónico, etcétera. Pero lo hacen. Así tiene que ser. Ya entendí que estudiar, tener una kemia, estudiar Torah, ya lo entendí. Ahora lo que tengo que batallar es cómo romper con ese tabú, con ese obstáculo, que lo único que ha hecho Mojín de Katnut es decirme que no puedo. No puedo darse de acá. No tengo para darse de acá. No es cierto, no te engañe. Que no te engañe más tu yo, que no te engañe más esa fuerza negativa que tú mismo has activado. Aprende a darse de acá con kavaná. Aprende a dar. Ahora, me han dicho, no es lo mismo darle la sedaká a los pobres aquí que... No, no es lo mismo, amados. Nosotros la mandamos a Israel en una transferencia mensual a los primeros 8 días de cada mes. Lo que se juntó lo mandamos al RAP.
Él lo distribuye a la yeshivot donde estudian rabinos, los estudiantes que van a ser rabinos y que mañana van a llevar luz a las diferentes partes del mundo. Quiera Dios que un día seamos los suficientemente justos, merecedores, que hayamos hecho el suficiente mérito, sejud, para recibir un día a alguien que nos instruya. Pero amados, empecemos por hacer ahorita a ti que me estás oyendo lo que te corresponde, darse de acá con Kavaná. Ahora tú dirás, sí la doy, ¿y a dónde? ¿Acaso cuando comes en un restaurante vas y lo pagas con el de enfrente, al restaurante de enfrente? No, si esto de Mojín de Katnut lo estás oyendo aquí, mándala aquí, o sea, por favor, no estoy yo tras tu dinero, estoy poniéndole orden a cómo haces las cosas. A veces decimos, y lo digo porque me lo han dicho, pero yo se lo doy a los pobres de aquí. Pues qué bueno, pero no es la forma. Hay formas de dar, hay formas de entregar. No tengas Mojín de Katnut, por favor. Sedaká con Kavaná. Cuando das Sedaká con Kavaná, rompes la clipá de Mojín de Katnut. Rompes la cáscara de Mojín de Katnut. Ahora tú dirás, yo doy maser. Pues sí, pero te falta dar Sedaká. Maser es lo mínimo que puedes dar. Sedaká tienes que aprender que es donde se te prueba, no es en tu maser. En tu maser te dijeron que eres bendecido, pero como miran tu fe, es en la Sedaká. Manden Sedaká. Nosotros la estamos mandando. Tú me dirás, es que la doy a los pobres de aquí. O yo tengo aquí unos amigos de un lugar donde hacen reuniones cristianas y ahí les mando mi Sedaká. Al buen entendedor, pocas palabras. Si tienes un lugar, manda lo que te corresponde a ese lugar. Mándalo. Quita ya Mojín de Katnut. No te limites. Haz lo que tienes que hacer. Ay, algunos dicen, es que tengo tan poquito. ¿Y quién te dijo que Sedaká es mucho? Tampoco yo te estoy diciendo que des mucho. Y vuelvo a agradecerle a los que por mes lo mandan y lo desglosan, tanto de maser, tanto de Sedaká. Está bien, si así lo quieren hacer. ¿Y por qué no lo hacen cada semana? Pues porque les cuesta mandarlo. Bueno, para los que son de México no cuesta. Hay transferencias desde tu teléfono, a través de tu banco, donde se pueden hacer todas las cosas, pero háganlo. El punto es que lo hagan. Sedaká con Kavaná. A partir de ahora das Sedaká con Kavaná, y la Kavaná es que se quiebre el Mojín de Katnut. Ahora ya es otra forma de dar. Número 3. El Zohar enseña que hay que hacer ayuno. Un ayuno con la intención de romper Mojín de Katnut. Ayuno también. Fuera de los ayunos obligatorios de la Torá, porque algunos se vayan a querer agarrar de ahí. Hay ayunos obligatorios de la Torá. Fuera de lo que tú entiendes por el ayuno, que dices hasta mediodía, eso no es un ayuno. No, el ayuno tiene que cumplir lo mínimo que cumplen los ayunos nuestros. Hay ayunos de 12 horas, pero comienzan en un horario antes de hacer la tefilá de Shaharit, 5 de la mañana a 5 de la tarde. Ese es un horario, ese es un ayuno de 12 horas. Hay ayunos de 25 horas, como el ayuno de Yom Kippur, como el ayuno de Tisha B'Av, el día más triste, el día que derrumbaron nuestro templo, el 9 de Av. Un ayuno dirigido a romper la clipá de Mojín de Katnut. Ayuno de 12 horas, ayuno de 25 horas, dependiendo. Ahora, no creas que porque ya hiciste uno, ya eso va a suceder. Es el trabajo constante de tu yo, es el constante, el repetir uno y otra vez hasta que lo hagas como parte de una disciplina, ser un ser espiritual. El Zoom, que significa ayuno, en traducción literal significa abstención de placer. ¿Cuántas cosas tendrás que dejar de hacer Zoom? O hacer Zoom más bien.
¿Cuántas cosas te han dado placer que las tienes que abstenerte con esta intención, con esta cabana? No solamente esa abstención de alimentos, es abstención de algún tipo de placer. Y no sabría decirte yo cuál. Eso es algo de manera personal. Eso es Zoom. TZUM. TZUM es Zoom. Viene de esa palabra Zoom, que significa el momento en que Hashem decidió hacer la creación. Zoom. Ahí está escrito en el pintarrón. Zoom. Perdón, en el chat del grupo. Zoom. 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 Por ahí hay una luz que da abajo del pizarrón, es la ventana. Pero está encima de eso dice Zoom. Ayuno. Abstención de algún tipo de placer. ¿Qué te da placer, amado? Zoom. ¿Qué es tanto tu deseo? ¿Sabe que hay gente que la coca es un deseo para ellos incontrolable? La Coca-Cola. Lo que usted decida. Hágalo lo que usted decida. Un ayuno de Zoom, de abstención de placer, o un ayuno completo de alimentos. Si usted es de los que toman medicamento como prescripción de vida, no puede ayunar con la abstención de alimentos, pero sí puede hacer un tipo de ayuno que tiene que ver con solo puros líquidos, o puros vegetales, o nada frito. Eso, es decir, ese es un tipo de ayuno. A usted no lo cree, a lo mejor no lo va a creer. Cuando yo viví en Estados Unidos, llegué a tener, primero me dio gastritis y después tuve úlcera. Mi estómago estaba ulcerado. Me acerqué al Eterno y le dije, esto me pasa por hacer cosas desordenadas en mi vida. No como adecuadamente. Comía con muchos picantes y mucha grasa. Me afecté tanto mi cuerpo, mi estómago, que estaba ulcerado. Y por 90 días yo le ofrecí un Zoom al Eterno. ¿Sabe qué comí por 90 días? Y hasta hoy en día yo no sufro de mi estómago. Todos los vegetales de forma cocida. Por 90 días comí vegetales. Puros vegetales. Tés y vegetales. Tés y vegetales. Dejé de tomar refresco, dejé de tomar café, tés y vegetales. Por 90 días. Yo llegaba al trabajo y mi esposa me mandaba el chayote, la zanahoria, la calabaza, todos cocinando, comiendo, yo viviendo en Estados Unidos y yo calentando mis vegetales y comiendo. ¿Y por qué come? Porque estoy enfermo y porque hice algo y me servía para explicar qué era lo que estaba haciendo. 90 días. Sin darme cuenta, después de los 90 días, yo ya no tenía ni gastritis ni úlcera. El cielo me respondió. Fue disciplina. Hoy procuro seguir siendo muy disciplinado. Yo les digo de broma mucho a la gente, ahí está mi hermanita Sarita y quien me conoce de aquí de Querétaro y de San Juan. Como mucho ácido verdúrico, como muchas verduras, también como mucha carne, pero como muchas verduras y les digo que yo no como porque sube el ácido verdúrico. No existe ese concepto. Yo lo inventé. Pero trato de llevar una vida equilibrada y soy muy sano. Soy muy sano de mi estómago. Hice un Zoom. Haga un Zoom. Haga un Zoom para usted. A veces el Zoom tendrá que ser de manera no literal en lo que come, sino en cómo vive, lo que expresa. Ayune de enojarse. Absténgase de enojarse. Enójese de otra manera. Cánsese de enojarse de la misma manera, solo gritando y siendo regañón o regañona, refunfuñona. Enójese de otra manera. Eso es hacer un Zoom. Haga las cosas de otra manera. Ahora, no sea beisbolista, porque ya me imagino algunos, mira, te están aventando a ti. No, agarra lo tuyo. Deja que el Eterno trabaje con cada uno. Tú agarra lo tuyo.
Porque tú también, cuando haces eso, cuando señalas a alguien, 3 dedos acusadores. Cuando tú señalas a alguien, 3 te acusan a ti. Tú señalas a alguien y 3 dedos te acusan a ti. O dicho en términos de Talmud, no quieras quitar la paja del ojo ajeno. Quita la viga tuya. Esa es una frase del Talmud. También es una frase del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, lo sé, pero es resultado de una frase del Talmud. Es decir, que lo que estaba mencionando el Brit Hadashah era una frase talmúdica. Como el ejemplo del amor, el amor todo lo cree, todo lo espera, es una frase del Talmud. Lo que estaban citando era una frase del Talmud. Así que interesante. Bueno, hacer un día de ayuno con la intención de romper el Mohin Katnut. Mohin Katnut. Eso ya ahora ya aprendió qué tipos de ayuno. Y número que sigue. Nuestros sabios enseñan de hacer el trabajo voluntariado. ¿Qué es el trabajo voluntariado? Llegar a tu comunidad y decir en tu comunidad que tú te vas a encargar de la limpieza de tu comunidad. Trabajo. Servir a Hashem, Avodat Hashem, no solamente es tefilá. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Servir dentro de tu comunidad es también la forma en cómo tú puedes hacer romper la cáscara de Mohin de Katnut. Estas herramientas, aunadas a la última que voy a dar, es el total del tema de este día. La otra es meditar en los nombres del Eterno. Vamos a abrir un espacio para enseñar eso y trabajar en eso. Yo tengo 2 cosas que nos faltan terminar de mikve o después de mikve. Después de hablar de tikkun, de hablar de la nidá y de la mikve, el tema que queda pendiente es hacer tikkun nefesh, a estudiar tikkun nefesh, cómo buscar traer sanidad a algunas partes de nuestro cuerpo, tikkun nefesh, y después vamos a ver el meditar los nombres del Eterno. Esas no las voy a grabar, no van a estar del conocimiento de todos, son nuestras, son para nosotros. Estas herramientas, junto con la meditación y el conocimiento de las energías de los nombres del Eterno, por eso el Eterno tiene muchos nombres, el Shaddai, el Todopoderoso, Jireh, el Proveedor. Por eso, entre las tareas que hablábamos, el cambio de tu nombre, necesitas, bueno, los que no tienen un nombre hebreo, Sara es un nombre hebreo, Sarai es un nombre hebreo, Shira es un nombre hebreo. Los nombres hebreos no hay ningún problema, pero los que no tenemos nombres hebreos hay que hacer un cambio con el nombre, porque no podemos activarnos con una energía de un nombre que no tiene nada que ver con lo que somos, espiritualmente hablando. Estas herramientas, incluyendo la meditación y el conocimiento de los nombres del Eterno, son herramientas prácticas para revocar, para desquebrajar a Mohin Katnut y recibir el estado de Mohin Gadlut. Se trabaja una y otra vez. Esto es un trabajo de todos los días. Se trabaja una averá a la vez. Identifica tu problema primario. Identifícalo. No creo que sea muy difícil. Si yo les hiciera un examen, estoy seguro que rápidamente identificarían su problema. Si es que son honestos con ustedes mismos o somos honestos con nosotros mismos, identifíquenla una verá y no pasen a la siguiente hasta que no sientan el cambio interno de esa transgresión que se convierte ya en una situación diferente para ustedes. Los jajamim me enseñan que cuando iniciamos un proceso de transformación, las fuerzas negativas nos prueban 1 o 2, 3 veces para ver si recaemos en esa actitud negativa que teníamos. Si pasamos ese proceso de 3 veces, hemos vencido la averá que nos tenía con problemas de Katnut, de Mohin de Katnut. Es una forma de autoevaluarnos.
Pero si caemos constantemente en ello, es que no hemos trabajado. Nos falta seguir trabajando. Nos falta seguir trabajando. No se les olvide lo que enseñan nuestros jajamín. Enseñan que estas fuerzas negativas vienen y te van a probar no una, no dos, 3 veces en esa situación. Quizás algunos van a necesitar más de 3 veces hasta que verdaderamente podamos vencerla. Pero ¿sabe por qué? Porque nos enfocamos en tratar de cambiar muchas cosas. Cambiemos una cosa a la vez, una transgresión a la vez, una averá a la vez. Y no pasemos a la siguiente hasta que no venzamos esa averá a la vez. Para eso sirve estas herramientas espirituales que les di hoy, para vencer una averá a la vez. No todo el conocimiento para tratar de vencer todas las averot a la vez. Una averá a la vez. ¿Ve cómo era importante terminar esta clase? Era muy, muy importante. Así nos evaluamos hoy, haciendo un trabajo que tiene que ver con el desquebrajar nuestro yo. Mohin de Katnut. ¿Qué ha impedido que recibamos? Fíjense que ni siquiera tocamos la energía del conducto ascendente, porque no es necesario tocarla. Cuando has recibido de manera correcta y has provocado un mojín de Gatlut, una expansión de conciencia, entonces el trabajo, la consecuencia, el 1 más 1 igual a, es asciende lo que haces, trasciende y asciende lo que haces. Es el camino de la Kedushá, es el camino de la mentalidad renovada y transformada, a través no solamente de un lenguaje, de una forma de hablar, sino a través de las acciones que llevas de diferente forma. El conducto con el que tenemos que trabajar es con el conducto de donde recibimos la Torah y todos los filamentos que son el conjunto del todo para recibir esa plenitud en luz y de energía que nos conecta para generar el cambio para nosotros y para los demás en ese efecto dominó que el cielo está esperando que provoquemos. El conducto ascendente no es necesario ni siquiera tocarlo. Es el conducto de la Kedushá. Es el conducto del fruto, del resultado, del trabajo que realizamos con nuestro yo, con nuestra estrechez de mentalidad, con nuestra mente que dice que no puedo darse de acá, con la mente que dice que no hay para darse de acá. No hay nada más mentiroso y engañoso de Mohin de Katnut que no tengamos para dar. Y todas las veces que has estudiado Torah, no has sido legalmente dueño de ella, porque no has entendido que son leyes. Y quien vive sometido a esas leyes, entonces lo que sucede con su vida y las acciones de su vida es el ascender de esa luz, la luz de la Kedushá. Preguntas. Pongo pausa tantito.